El judaísmo constituye una de las tradiciones religiosas y culturales más antiguas de la humanidad. Se articula en torno a una memoria histórica, un corpus normativo y una identidad que ha atravesado milenios de transformación marcados por la diáspora. Su desarrollo no solo ha influido en el cristianismo y el islam, sino también en debates filosóficos acerca de la identidad, la comunidad y la modernidad. No obstante, persisten tensiones entre la tradición y la secularización, así como preguntas acerca de la pertenencia en sociedades cada vez más globalizadas. Para conversar sobre el judaísmo me encuentro hoy día con el ingeniero Abraham Levy, quien ha sido presidente de la comunidad sefardí de Valparaíso. Hola Abraham, Hola, es un mucho gusto, es un placer enorme poder estar contigo para conversar de este tema. Encantado por la invitación. Un agrado estar acá para conversar. Yo partiría, fíjate, aclarándole a la gente que está viendo, porque hay mucha gente que confunde a veces los términos, ¿verdad? No es lo mismo judío que hebreo, israelita, o incluso no es lo mismo israelita que israelí. ¿Cómo podríamos explicar esos conceptos? Ya, el primer concepto que tú nombraste es El judaísmo. el judaísmo. El judaísmo es una derivación de la tribu de Judá. La tribu de Judá, después que... porque Israel fue dividido en dos, lo que era la tierra de Israel, en el país del norte, que era Israel, y el del sur, que era donde estaba la tribu más grande, que era Judea, Judá. De ahí viene Judá. La primera desaparece, el norte desaparece, Ya. y queda Judá, y como era la tribu más grande, por eso se le llama judíos. Entiendo. Pero era como para nombrarlos a todos, porque ahí habían de Benjamín, habían levitas, y eran de otras tribus, pero estaban ahí. Entonces es como una palabra generalizadora Es de como todos un los que... paraguas para Claro, para abarcar. así que todos quedaron como judíos. Ya. Y eso, de ahí viene, judío. Y porque profesan la religión, que también viene de Judá, pues, de esa palabra judío, judaísmo. Después viene la palabra, dijiste tú... Hebreo, por ejemplo. Hebreo, bueno, hebreo viene de que hebreo significaba al otro lado del río, y que Abraham era hebreo. Ya. Y por lo tanto los descendientes de Abraham son todos hebreos. Ya. ¿El río es Jordán? No. Estamos hablando de cuando existía en Mesopotamia. Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Estamos hablando del Éufrates. Entonces al otro lado del Éufrates. Al otro lado, claro. Y pasaron al otro lado y por eso se vinieron a la otra zona y después del río, al otro lado del río. Esos son hebreos. Y después tenemos el caso de los israelitas. Bueno, los israelitas son descendientes de Israel. Israel fue primeramente llamado Jacob, el nieto de Abraham. Y Jacob, por varias historias que se presentan y que incluso pelea con un ángel, sí, y le cambian el nombre a Jacob, ahí pasa a ser a Israel. Se llama Israel. Y por eso cuando se habla de los hijos de Israel, de Jacob, se está realmente hablando del linaje. Del linaje, porque Jacob tuvo 12 hijos y de ahí nacieron las 12 tribus. Correcto. Así que de ahí viene el nombre de israelita. Y israelí, que tú preguntabas por israelí es aquel que es de la nación Israel. Es distinto. Del Estado moderno. El Estado de Israel, ese que está allá, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente. Que está hoy día en un conflicto bélico con Irán. Hoy día con ese, sí. Pero también existen otros términos que mucha gente confunde, como por ejemplo semita o sionista. El semita viene porque viene de Sem. Ya. Sem, los 3 hijos de Noé, ¿te acuerdas? Claro. Que tenía 3 hijos. Los semitas vienen de Sem. Y de los semitas viene a Abraham. Entonces, los semitas es un conjunto más amplio que los judíos, que es como un subconjunto. Correcto. Es un subgrupo.
Cuéntanos, ¿qué es lo que es el sionismo? El sionismo. Mira, Sion es un monte que hay ¿no es cierto?, en Tierra Santa, y es como un símbolo de Israel, de esa tierra, de los judíos. Entonces, Israel, después de varias guerras que tuvieron con imperios, fue esparcido por todo el mundo. A través de los siglos fue perseguido de unos, por otros, por otros, por otros. Depende de dónde estaba. Entonces, la cosa es que a través de los años, ya cuando llegó el siglo XIX, una persona se preocupó de decir, oye, nosotros necesitamos como tener una tierra propia. Y ahí nació la idea del sionismo, volver a Sion. Pero esa era como la idea. Hoy como que se interpreta como que algo que se quiere dominar el mundo, más o menos los sionistas, y quieren que el mundo... Pero la idea inicial es que un señor llamado Teodoro Herzl vino con esta idea de que hoy tenemos que buscar un lugar para nuestros... Porque todos lados sufren, pues lo han echado de toda Europa, lo echaron de Inglaterra, lo echaron de Francia, de Alemania, de Italia, de varios lugares. Entonces la idea que quería Herzl era, ¿por qué no buscamos un lugar? Le pedimos a las naciones que nos faciliten un lugar donde podemos juntar el pueblo judío. Y estaban en eso, estuvieron en eso y de hecho comprometieron a los ingleses en cierta medida de que cuando fue la Primera Guerra Mundial, ¿Ya? Que se iba a crear un estado, y nombraron varios lugares, Uganda, o la Patagonia, creo que había en Argentina también, sí. Pero todos querían la tierra donde habían nacido la tierra prometida. Así que ese fue el nacimiento del sionismo, generar un lugar para que los judíos vivieran. Incluso en Rusia hubo un lugar para judíos exclusivamente, que fue con mucha gente, había muchos rusos, muchos judíos en Rusia. Claro. Así que eso fue, de ahí viene la palabra sionismo. Pero hoy en día el sionismo se le indica como un movimiento de formar un imperio, poco menos de judaísmo, ir avanzando en tierra, Eso es como el sionismo, pero es un término nuevo. Claro. En términos doctrinales, entiendo que el texto fundamental es la Torá, que correspondería a lo que en el cristianismo se llama el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Escritos por Moisés, por palabra de Dios. Sí. Claro, que según la tradición judía fueron escritos por Moisés y coincide con el hecho de Moisés haber recibido las tablas de la ley. Claro, uno de los hechos que pasan en esa historia. Pero también entiendo que hay otros textos apócrifos, por una parte, que no forman parte del canon, y otra cosa diferente también es la cábala. ¿Cómo podríamos asociar todos estos elementos? ¿Qué es lo que realmente interpela la identidad del judío? ¿Solamente la Torá o también debe estar iluminado por estos otros textos? Bueno, el judaísmo se guía, ¿no es cierto?, por lo que es la Torá, que tú dices que son 5 libros, pero también hay muchos libros que conforman, junto con la Torá, el Antiguo Testamento. Y ahí son los profetas, claro, números, cosas históricas, no, números de la Torá. Ah, perdón. Sí, los profetas, están las historias de ciertos personajes, claro, como Ruth, ¿no es cierto? Job, etcétera, una serie de personajes, y van contando, y otros textos históricos. Entonces, eso conforma el Antiguo Testamento. Los judíos seguían como su libro principal, la Torá y el Antiguo Testamento. Ya. De ahí podemos decir que ya cerca de estamos hablando de muchos siglos, ya ¿cuándo sería más o menos esto? Y no me acuerdo exactamente el tiempo, pero
se juntan unos sabios judíos para ir interpretando la Torá, porque antes era una costumbre oral, lo tenían por palabras, se acordaban de ciertas cosas y esto era esto, dice esto, significaba esto. Pero se juntaron varios sabios y empezaron a escribir lo que se llama la primera parte del Talmud, que es la Mishnah. Ya. Entonces empezaron a jugar, a decir, este párrafo significa esto y esto. Este párrafo significa. Después de que se conformó la Mishnah, empezaron una segunda parte que se llama la Gemara. La Mishnah y la Gemara forman el Talmud. El Talmud. Entonces la Gemara ya es una profundización de la Mishnah y por supuesto de la... ¿Cuál es la gracia del Talmud? Que la gente que discutía, porque discutían, o sea, decían, este párrafo dice, ya, pero esto puede significar esto, ¿no? Claro. Pero yo pienso que esto significa esta otra cosa, Claro. ¿cierto? Y siempre había como uno que prevalecía su idea, era más lógica, ¿no es cierto? Se entendía más, era aplicable, suponte tú. Pero la gracia del Talmud es que dejó escritas las dos opiniones. Ya. ¿Entiendes? Siempre que eso es como bien interesante porque Claro. normalmente en una pelea de Sí. el que vence, el que queda Bueno, escrito. en el caso de la Iglesia Católica hay una versión oficial que es la que la Iglesia interpreta de Claro. estos textos. Claro. No existe esta posibilidad de tener los dos puntos de vista, No. salvo que se produzca un cisma, como efectivamente se ha producido en las iglesias después, cristianas. Perfecto. Y por ejemplo, se me viene a la mente el hecho de que ya en el libro del Génesis Dios recibe dos nombres, Yahvé y Elohim. Sí. Entonces me imagino que ahí hubo Y no en algún son los momento... únicos, son varios. ¿sí? Son varios nombres. Son varios ¿verdad? nombres. Y eso tiene que ver también con algunos estudiosos de la caligrafía hebrea, etcétera, de cuándo fueron escritas, cuándo se supone. Son distintos escritores que habrán escrito esto. Los elohimistas y los yaveístas, claro. Entonces, incluso el Deuteronomio creo que fue escrito posterior. Ya. Es lo que yo he leído. Claro. Pero toda la gente son sus libros sagrados. Sí. Eso es como para la idea de dónde viene esto. Y falta los místicos. Sí, por la cábala. Entonces, también salieron después, posteriormente, gente que empezó a pensar que aquí había como un mensaje más profundo. Porque hay maneras de leer las cosas. Uno, como la línea, de que dice aquí está helado, ya listo. Pero aquí está, ¿qué es helado? Y empiezan a a lo mejor un sentimiento de que te falta algo, empieza a darle interpretación a esas cosas y se va como haciendo una cosa mística que al final pasa a ser como la cábala. La cábala donde ya se estudian cosas más profundas y se interpretan cosas de otra manera. Pero eso es un grupo reducido de gente que practica... Mira, claro, sí, de hecho la cábala se transmitía del maestro por palabra a su alumno, a sus discípulos. Y esto a su vez estudiaban y después cuando crecía un poquito la cosa se los transmitían a sus nuevos alumnos, etc. Ya, así fue me refiero que no todos los judíos... Hoy en día se abrió después, posteriormente al mundo no judío. Ya. Hay cabalistas que no son judíos y hay cabalistas cristianos, hay cabalistas de otras naciones. Y al revés, también hay judíos que no necesariamente estudian la cábala. No, por la mayoría no, yo te diría que no necesariamente. Okay. No. Es un grupo que le gusta el tema y se mete, estudia. Bueno, entonces, si te entiendo bien, es un error hablar de antisemitismo para referirse a los judíos, ¿no? Porque en realidad... Te voy a contar otro caso. Hay judíos que hay un grupo que son extremistas, son ultraortodoxos, pero extremistas tremendos, que ni siquiera quieren que exista el Estado de Israel. Ya. Nature y Carta, así se llama el grupo. Y ellos
incluso apoyan a los palestinos todo lo que sea enemigo de Israel, claro, lo apoyan a los iraníes, han estado hoy con el Shah, con el Shah se llama, no, el Ayatollah. Han estado he visto fotos con el Ayatollah, con los palestinos, o sea, apoyándolos. Claro, Hay grupos así, imagínate, muy abierto el judaísmo. Sí. Bueno, esa variedad también existía en el siglo I. Yo recuerdo que en esa época estaban los fariseos, los seduceos, los esenios, los celotes, pero me imagino que esas corrientes, digamos, no subsistieron en el tiempo. Lo que sí, mira, ¿por qué son esas separaciones, esos grupos distintos? Es que los saduceos, descendían de los Cohen. Los Cohen son los descendientes de Aarón. Yeah. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote. Sacerdote en hebreo es Cohen. ¿Cachai? Que el apellido Cohen significa desciende sacerdote. De ellos. Sacerdote, desciende de ellos. Y los saduceos eran descendientes de Cohen, de Aarón, y tenían un papel importante. Por otro lado, los fariseos, ya cuando como que decayeron un poco después, cuando empezaron ya la primera destrucción del templo, después se destruyó el segundo templo, los saduceos como que desaparecieron. Pero los que tomaron como ¿cómo se dice cuando vas a ir con la correa? Las carreras. El bastón. El bastón para llevar en la bandera, digamos, ¿no es cierto? Fueron los hombres estudiosos de la Torá. Yeah. Los estudiosos que son se llaman rebes, los rabinos. Y eso eran los fariseos. Y por eso habían discusiones, porque los otros querían ser los primeros, los saduceos, y después los rabinos que sabían ya más, habían estudiado más, estaban ahí desarrollando el judaísmo en el fondo, de lo que es hoy día. Entonces se peleaban para tener más influencia en el pueblo. Y estaban otros que eran místicos, como los que tú nombraste, que eran grupos distintos. Claro, como los esenios. Que estaban separados incluso, vivían separados, tenían su onda. Así fueron distintos grupos que estuvieron en ese tiempo. Porque así es. Aquí los chilenos vemos... También no sé, hay de izquierda y de derecha. Hay del Everton y del Wander. Ese año. Oye, bueno, se habla también de las religiones que son hijas del judaísmo, como el cristianismo y el islam. Sí. Porque ambas tradiciones se remontan, por ejemplo, a Abraham, que en el caso del islam se conoce con el nombre de Ibrahim. Claro. Abraham. Sí. Que es tu nombre. Mira, tenemos una compañía acá. Entre paréntesis, aprovecho de comentarles que estamos acá en el Café Barón Garden. Esta ya es la tercera vez que estamos en este espacio tan acogedor para hacer este diálogo eléctrico, y estos gatos son de acá. Entonces, hay dos, pero... hay dos que andan merodeando por acá. Este es más para tú. Este es más para tú. Entonces, como te iba diciendo, ¿cómo se percibe a estas figuras, tanto a Jesús como a Mahoma, desde el judaísmo? Bueno, como bien dice, el cristianismo salió del judaísmo y se desarrolló por todo el mundo. Digamos que Pablo de Tarso lo abrió al mundo. Claro. Lo que predicaba Jesús era para los judíos. Era para los judíos. Absolutamente, claro. Y es un poco la gente... Pablo también fue el primero que promovió que los cristianos no necesitaban someterse a la circuncisión, por ejemplo. Sí, pero claro, en el judaísmo esto persiste. Ya hay grupos que están diciendo que a lo mejor no deberíamos hacerlo. Claro, porque estamos en el siglo XXI. Claro, que es sanguinario, que hay que allá. E incluso me cuentan de algunos centros de salud de aquí de la zona, que cuando a un niño le ven que está... ¿Qué le hicieron a este niño? Así es, pero es que es judío, hijo de judío, claro. Lo circuncidaron, pero qué horror, dicen, le ponen color.
Sí, a pesar de que también existe la circuncisión prescrita No, pero por problemas por problemas médicos, claro. médicos. Bueno, pero volviendo al tema, Fimosis. exactamente, una enfermedad que se llama fimosis. Mm. Pero volviendo al punto, Jesús obviamente no es el Mesías desde el punto de vista judío, No. pero a lo mejor sí se le tiene alguna consideración como profeta, no sé. No está en ningún lado, ningún escrito, salvo, parece que se dice en un libro de, ¿cómo se llama este historiador? De Flavio Josefo. Flavio Josefo, parece que ahí nombra algo de Jesús. Sí, hay 2 fragmentos escritos por Flavio Josefo, que fue un historiador que escribió un texto famoso que se llama Antigüedades Judías, que en realidad es una mala traducción, debería llamarse algo así como la historia del judaísmo. Claro. ¿Verdad? Y en ese texto se menciona 2 veces a Jesús, pero hay un gran debate entre los expertos de si esos párrafos son auténticos de Flavio Josefo o son inserciones cristianas posteriores. Es un debate que no está cerrado y ese caso se llama el del testimonio flaviano. Pero está en disputa, no es seguro de que sea histórico. Y de hecho, si uno lo piensa objetivamente, es poco probable que una figura de poca trascendencia desde el punto de vista del Imperio Romano haya quedado registrado en la historia. Este era uno más de los amotinados que existían en esa época. Y mira, y no solo ahí, fíjate que hay muchas cosas que se han cambiado en el Antiguo Testamento como para justificar cosas que van a venir. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, se puede decir también que está muy modificada la lectura, o sea, la escritura esa, y lo que se entiende, lo que se quiere que se entienda. ¿Qué es lo que interpretan normalmente los judíos por el concepto de el fin de los tiempos? ¿El fin de los tiempos? Eso es cuando desaparezca, creo yo, el pueblo judío, porque hay una promesa de Dios. Ya. Tú existirás hasta que no haya la última estrella. Ya. Si llegues a faltar el pueblo judío, creo yo, en el mundo, muere la humanidad. Ya, es mi visión, digamos. Claro. Si lo interpreto yo. Bueno, después de... De hecho, nos hemos salvado todo el cachado. ¿Cachaste cómo nos han perseguido en el mundo? Bueno, absolutamente. O sea, todos los imperios han tratado de destruir al pueblo judío, pero ha sobrevivido. Y esa ha sido la diáspora que dio origen, entre otras cosas, a que los distintos grupos de judíos hablaran, por ejemplo, distintos idiomas. Está el Yiddish, por ejemplo. Es por la zona donde se tuvieron que ir. Claro. Piensa tú que el Yiddish es una mezcla de alemán medieval con hebreo. Claro. El ladino, o judeo-español, es la mezcla de el español del tiempo del Quijote, con hebreo. Y depende a dónde se iban esta gente, le van colocando términos del país donde están. Claro. Y cuando se reconstituye Israel, entonces deciden que van a hablar en hebreo porque... No, fue una persona que se dedicó a eso. Dijo, no, aquí tenemos que hablar hebreo, y empezó con su familia. Ya. Empezaron a hablar solo hebreo y empezó a sumar gente, y así ahora renació. Era una lengua muerta. Era una lengua muerta que se usaba a lo mejor para los rituales solamente. Renació, el gallo se pasó. Que algo parecido a lo que ocurrió con el latín, que subsiste porque se habla en el Vaticano. Correcto. Es la lengua oficial del Vaticano. Claro. A pesar de que la mayoría de los papas no habla latín, habla italiano. Claro. Pero Ratzinger fue una excepción porque él sí hablaba latín. Correcto. Oye, y para ir cerrando, cuéntanos cómo fue la llegada de los primeros judíos a Chile y cómo fueron asentándose particularmente en Valparaíso. Ya, mira. Se dice que con Colón ya llegaron judíos que eran conversos, porque fueron obligados, después de haber expulsado a los judíos en 1492, justo el año que Colón se vino, y obligaban a los judíos a convertirse, si no los mataban, o la hoguera, si seguían porque si seguías, decías tú que ibas a ser cristiano y después seguías
llevando tu judaísmo a escondidas, Claro. que lo tenías algo del corazón, porque lo tenías ahí, y sabían que tú estabas haciendo eso, te quemaban en la hoguera, en la Inquisición. Y la cosa es que se supone que ahí llegaron los primeros judíos, y fueron llegando de a poquito, pero pagallados, nunca se supo. Pero cuando vinieron olas más grandes, fueron, yo te diría, a final del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ahí empezaron como a llegar oleadas de judíos que venían principalmente a Valparaíso, de dos lados, de Rusia, el del Imperio Ruso, y del Imperio Otomano. Unos venían principalmente de Ucrania, suponte tú, y los segundos venían de Esmirna. Ya. ¿Tú cachai Esmirna? No. Esmirna, Izmir se llamaba, que es una ciudad-puerto que está, si tú lo miras en el mapa de Turquía frente a Grecia, está frente a Atenas. Ah, ya, perfecto. Separado por el mar que los separa. Está justo al frente, ahí está Esmirna. Ya. Y los judíos llegaron a Turquía porque después de ser expulsados se fueron a toda la cuenca del Mediterráneo. Se fueron a Italia, se fueron a el norte de África, se fueron a Tierra Santa también, se fueron a los Balcanes, ¿te fijáis? Toda esa zona. Yugoslavia, había mucho. Entonces, esta gente empezó a llegar de esos lados. Y los primeros que llegaron vieron Valparaíso, por ejemplo, de Esmirna, que es un puerto y que tiene cerros. Y dije, esto es igual a Esmirna. Y empezaron a cartearse con gente de allá, porque allá ¿por qué lo estaban pasando mal allá, los judíos? Los de Rusia, ¿tú sabes lo que son pogroms? Yo lo sé, pero por favor explícalo. El pogrom es un estallido social donde toda la culpa se le echa a los judíos y porque los judíos siempre vivieron como en barrios separados, iban a atacar los barrios judíos que estaban ahí y mataban a harta gente, y otras la dejaban herida, quemaban casas, etc. Y después como que se iban, después pasaba un tiempo, volvían a hacerlo, estaban cansados de eso porque nadie los defendía. Se supone que el zar los defendía, pero se miraba para otro lado. Y en el caso de Turquía, había guerras greco-turcas. Eso viene de la época de las guerras médicas. Claro, imagínate. Pero siempre había. Y Esmirna a veces era turco y a veces era griego. Entonces aburrieron a esa gente de él. Y también decidió empezar y dije, como les llegó esas cartitas de los amigos que ya habían viajado, oye, aquí se parece a Izmir, así que ¿por qué no se vienen para acá? Es precioso acá, nos tratan muy bien. Así que se empezó a ver una oleada de Izmir y de allá de los rusos también a Valparaíso, porque también era un puerto Odessa. Ya. Así que también un puerto. Entonces en ambos casos tocó la casualidad que empezaron a llegar a Valparaíso. Y bueno, y era donde tenían que llegar, pues. Si todos tenían que pasar para llegar a Chile, tenían que pasar por el sur, Cabo de Horno, no existía el canal de Panamá. Entonces tenían que pasar por Valparaíso sí o sí. Y cuando veían esto se parece al lugar de donde yo... Claro, sí, que se quedaban ahí, pero muchos se iban después a donde hay más trabajo, que es Santiago. Ya. Otros llegaron también a Temuco. También había una comunidad sefaradí ahí en Temuco. Y después ya fueron yéndose a otras ciudades. Claro. La cosa es que los primeros judíos que llegaron, los turcos y los rusos, llegaron a ser una masa suficiente para decir, oye, ¿por qué no hacemos una comunidad? Porque el judío necesita estar en comunidad para poder subsistir y ayudarse, etcétera, etcétera, una serie de principios de vida. Y así que por primera vez hicieron la comunidad Sociedad Israelita Max Nordau de Valparaíso. Se llama así, Sociedad Israelita de Instrucción y Beneficencia, Max Nordau de Valparaíso. Así que se juntaron. Y esto fue se inauguró se fundó el 29 de abril de 1916. Ya. Pues estuvimos hace poquito de aniversario nosotros. En abril. Sí, pues hace poquito.
¿Cumplieron cuánto? 110 años. 110 años. Claro, 96. No, 96. 1916. Perdón, eso quise decir. El 29 de abril. 1916, 29 de ahora abril. que es 2026. Claro, cumplimos 110 años. Sí. Y, mira, te voy a decir la verdad que los judíos de allá y de acá tienen lenguajes diferentes. Tú nombraste los lenguajes. Los ashkenazí Ya. hablan yiddish. Ujú. Los sefaradí hablan Ladino. ladino, que es un español antiguo, medieval. Entonces, hubieron muchas diferencias entre, no, pero si esto lo hacemos así nosotros, no, que este rezo lo hacemos así. Las comidas eran distintas. Ya. Por ejemplo, en Pesaj, una fiesta que es donde se recuerda la salida de Egipto, los ashkenazim tienen prohibido todas las semillas, Ya. aunque en la Torá nombran 6. Ya. Y los sefaradí respetan las 6, pero el comen resto- todos los demás. Ya. Y los ashkenazí no. Entonces, había tanta dificultad, el hebreo es distinto. Si tú lo escuchas de un ashkenazí y de un sefaradí, es muy distinto. Se pronuncia diferente. Se pronuncia diferente. Aunque dicen lo mismo, ¿no es cierto? Porque su pronunciación Claro, es de ese país. Es como alemán, Alemán. y español, digamos. Claro. La pronunciación es distinta. Distinta. Entonces se produjeron problemas y ya en el año 22, me parece, ya estaban separados y los ashkenazim se fueron y formaron otra comunidad que se llamaba la Unión Israelita. Ya. Así que quedaron separados, se separaron. Ya, Los ok. sefaradíes se quedaron en la Matznordaut y los ashkenazim se fueron a la Unión Israelita. Ya. Y esa comunidad creció más con la Segunda Guerra Mundial, Ujú. porque llegaron ya de otras partes, de Polonia, de Rusia, siguieron viniendo de Claro. Rusia, de Alemania, Sí. de Hungría, ¿cachai? Esa creció por la horda de gente que vino escapando de los nazis. Así que esa comunidad y lo otro, estaban estas dos comunidades en Valparaíso y llegaron a estar a una cuadra de distancia. Ah, ya. En la calle Victoria estaban las dos comunidades, Ya. fíjate tú. Y algunos se aburrían. Ah, y lo bueno de esto, hay un dicho, donde hay dos judíos, Hay tres opiniones. hay tres opiniones. Hay tres opiniones. Entonces, cuando un judío se enojaba en la comunidad de él, se iba a la otra. ¿Cachai? Ah, ya. Eso es bueno, Tenía, eso es bueno porque tenía salida tenía escapatoria. donde ir, tenía donde ir. Ya me cayeron mal esto. Siempre habían, de los ashkenazí venían acá y siempre de los sefaradíes también se iban para el otro lado. Así que es así la vida. Hay un chiste al respecto. En una isla, un judío estaba solo. Era ¿cómo se llama? Un náufrago. Entonces, de repente, una vez llegó un barco. Dijo, me salvé aquí. Y se suben los marineros. Oiga, ¿cómo lo he pasado tanto tiempo acá? Sí. Y después que están mirando, oye, ¿qué son esos dos edificios? Son dos sinagogas. Pero yo voy a esa y a la otra no la piso. Y así son los judíos. Bueno, Tiene que haber una diferencia. ¿Sí? Bueno, Abraham, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu Igual todos estos disposición. temas son muy largos, para contar estas cosas. Te agradezco mucho tu simpatía también y tal como tú dices, estos temas dan para mucho, así es que a lo mejor en otra oportunidad nos volvemos a juntar para conversar alguna cosa más específica, ¿verdad? Más específica, sí. ¿Ya? Así es que me despido también de ustedes y será hasta un próximo diálogo eléctrico.